Bueno, en esta presentación vamos a hablar de obligaciones patronales, pero ahora para efectos del IMSS e Infonavit. Bueno, ¿qué obligaciones patronales? La primera y fundamental es registrarse e inscribir a sus trabajadores. ¿Esto cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, mediante el ITSE. ¿Qué plazo tiene el patrón para llevar a cabo las altas, bajas y modificaciones de salario? Pues son 5 días hábiles de manera general. Para efectos de que el patrón se pueda inscribir, debe llevar a cabo una clasificación de su empresa de acuerdo a su actividad y de acuerdo a la descripción de su proceso operativo. Hay un artículo que es el 196 del reglamento, donde viene una serie de divisiones de acuerdo a los diferentes sectores de la economía, donde tú debes de englobar la actividad que vas a desarrollar. Cualquier cambio relacionado con la actividad, con el incremento de activos, lo debe de comunicar también en este caso el patrón al instituto de acuerdo a los formatos autorizados. La segunda obligación, que es fundamental y que tiene mucha relación con esta materia, es llevar registros de nómina o listas de raya y conservarlos. De acuerdo al artículo 9 del reglamento del RASERV, nos marca cuáles requisitos son indispensables los que debe de cumplir la nómina. Bueno, del patrón, ¿qué datos debe de llevar? El nombre, el número de registro patronal, la clave de RFC. Del trabajador son más datos porque ahí debe de llevar nombre completo, RFC, CUR, importante como lo habíamos comentado, duración de jornada, fecha de ingreso del trabajador, tipo de salario. Otros datos adicionales, lapso que comprende y periodicidad establecida para los pagos. El lapso que comprende que puede ser quincenal, mensual, semanal. Periodicidad, bueno, ahí tendríamos que especificar del primero de determinado mes al 15, del primero al 30 o del primero al 10, dependiendo del tipo de nómina que sea. Obviamente el salario base de cotización, que es el que nos sirve como base para el cálculo de cuotas, el importe de los salarios devengados, los conceptos y montos de deducciones y retenciones efectuadas, así como la unidad de tiempo laborado, es decir, si al trabajador se le paga por hora, por día, por destajo, etcétera. Bueno. Seguimos con las obligaciones. Otra obligación importante, ya que se inscribió el trabajador, ya que se inscribió el patrón, ya que inscribió a sus trabajadores, ya que de alguna forma identificó los elementos de la nómina, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Determinar las cuotas obrero-patronales. Para efectos de la determinación de cuotas obrero-patronales, tenemos 3 bases. Una, que representa para el 90% de las ramas del seguro del régimen obligatorio, es el salario base de cotización. Hay otra parte que se paga sobre el salario mínimo del DF y hay otra parte que se paga sobre el excedente de 3 veces el salario mínimo del DF. Las cuotas obviamente se van a calcular por mes natural, es decir, si estuviéramos calculando el mes de enero serían 31 días, si fuera febrero 28 o 29, si fuera marzo 31, abril 30 y así sucesivamente. Estamos hablando obviamente de los seguros del régimen obligatorio. Otra obligación de los patrones es para aquellos específica, es para aquellos patrones que se dedican a la construcción, ya que deberán expedir y entregar constancia por escrito del número de días trabajados de salario percibido a sus trabajadores para que estos acrediten que sus derechos. Este es un requisito indispensable, así como el de llevar a cabo una nómina por cada obra. Es decir, si hubiera una constructora que tuviera una obra en Puebla, otra en Zacatlán y otra en Teciutlán, por cada uno de los trabajadores que destinada a cada obra en específico tendría que hacer una nómina independiente, y si tuviera más allá un supervisor que tuviera que participar en las 3, bueno, en cada una de las nóminas tendría que incluirse los días que prestó servicios en la de Puebla, en la de Tehuacán o en la otra que mencionamos. Otras obligaciones, bueno, otra es proporcionar elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Entre estos elementos necesarios, pues ¿de qué hablamos? De recibos de nómina, de contratos, donde vienen prestaciones, jornadas, etcétera. El otro es permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el IMSS, es decir, no nos podemos negar. Bueno, sí nos podemos negar, la recomendación es no hacerlo. Ya no es recomendable. Entonces hay que permitir tanto inspecciones como visitas domiciliarias. Luego, otra más, cumplir con las obligaciones en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Bueno, este seguro del régimen obligatorio es muy importante, puesto que es el que contempla todas las disposiciones para que el trabajador pueda obtener una pensión al término de su vida laboral, es decir, a los 60 o 65 años, dependiendo de qué se trate, si se trata de cesantía o se trata de vejez.
Hay, de acuerdo a la ley, la obligación de expedirle cada vez que tú aportas a retiro, cesantía o vejez una constancia. En la actualidad, de un 100% de las empresas, hay un 99% que omite esa obligación. El Seguro Social no lo ha fiscalizado, pero en el momento en que lo fiscalice, bueno, va a poder sancionar a muchos patrones. Entonces es importante que lo observemos como parte de las obligaciones de los patrones. Otra importante también es expedir y entregar a trabajadores eventuales, tanto de la ciudad como del campo, constancias de días laborados. Es decir, aquí estamos englobando a todo el panorama laboral, porque el que no es de la ciudad es del campo. Entonces hay que emitir las constancias también. Al igual que en las constancias de RCB, hay un 99% de las empresas que no lo están enterando, pero sin embargo está estipulado en ley como una obligación. Dentro del apartado de infracciones está estipulado como una infracción y obviamente dentro del apartado de sanciones hay una sanción que aplica a este respecto. Otra obligación es cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos, es decir, por si se les escapó algunas de las que ya mencionamos, concluye como muchas leyes diciendo pues todas las demás que nos marca la ley. Y ahí pues no tenemos límite, son todas las establecidas dentro de la ley, en este caso en particular de la ley del Seguro Social. Ok, para efectos de que el patrón pueda registrarse, ¿qué necesita tener? Pues necesita tener un registro patronal. Este registro patronal se lo asigna el Seguro Social y se conforma de 10 dígitos más 10 posiciones más un dígito verificador. Es decir, por ejemplo, E06 44 157-10-9. ¿Qué representa el E06? Bueno, es la clave de delegación que expide de acuerdo al municipio de la localidad donde está ubicado el patrón, que cambia de acuerdo al domicilio, bueno, más bien hace referencia al domicilio del patrón y su característica es que es alfanumérico, por eso es 06. Luego la siguiente parte dice 44-157, número consecutivo que controla el IMSS en el orden en que se van inscribiendo los patrones por municipio. Y por último, antes de llegar al dígito verificador, el número 10 dice es la modalidad, esta va en función al régimen en que está inscrito el patrón. Y por último, el dígito verificador se determina, ahí viene un ejemplo de determinación del dígito verificador en caso de que no se cuente, pero eso lo asigna el Seguro Social directamente. Eso es para efectos de identificación de los patrones. Para efectos de identificación de los trabajadores existe algo que se llama número de seguridad social. Al igual que el registro patronal, también se conforma de 10 posiciones más un dígito verificador. Y nuevamente, las primeras dos posiciones dice entidad federativa del trabajador. La expide la delegación. Los siguientes dos dígitos son la fecha de año de inscripción del trabajador. Los siguientes dos números son las dos últimas cifras del año de nacimiento del asegurado. Y las siguientes 4 posiciones son el número consecutivo que controla el IMSS en el orden en que se van inscribiendo los trabajadores. Nuevamente, el dígito verificador lo asigna el IMSS y en caso de no contar con él, aquí viene un ejemplo de cómo determinarlo. Bueno, ya que tenemos inscrito al patrón, tenemos inscrito al trabajador, como ya se había comentado en otro apartado del programa, es importante conocer el salario base de cotización y el salario diario integrado. Habíamos comentado que para efectos de cuotas el IMSS es salario base de cotización y de acuerdo al artículo 27, el salario base de cotización se integra por los siguientes conceptos. La fracción primera nos dice los instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa y otros similares. Obviamente, si a un trabajador se le contrata y se le da un uniforme o tiene que tener determinadas herramientas de trabajo, pues estas no van a formar parte de su integración salarial. La segunda fracción del artículo 27 nos habla del ahorro, es decir, aquellas empresas que otorgan como prestación un fondo de ahorro, el cual para efectos de que no sea sujeto de integración para el pago de cuotas debe de cumplir 2 requisitos. Uno, que debe de integrarse en una aportación igual tanto del patrón como del trabajador, y otra, que el trabajador no lo pueda retirar más de 2 veces al año. Esta fracción segunda también nos hace referencia a las cuotas sindicales, que tampoco forman parte de la integración salarial. Fracción tercera hace la precisión de que las aportaciones adicionales a las cuotas de seguro de retiro, cesantía y vejez, bueno, tampoco serán consideradas como parte integrable del salario base de cotización. Al igual, la fracción cuarta habla de aportaciones al Infonavit y PTU, que más allá de que sean unas prestaciones para el trabajador, bueno, pues son obligaciones patronales, por lo tanto,
no es necesario incluirlas como parte integrable del salario base de cotización. La fracción quinta nos habla de alimentación y habitación. Para efectos de que no integre la alimentación y habitación que proporciona un patrón a su trabajador, esta debe ser onerosa. ¿En qué caso se considera onerosa? Cuando el trabajador pague cuando menos el 20% del salario mínimo del DF. ¿Por qué hago referencia al salario mínimo del DF? Porque la ley todavía sigue haciendo referencia al salario mínimo del DF. Entonces sabemos que en la actualidad ya es un salario mínimo para toda la República. En este año, en particular 2016, el vigente es 7304. Por 20% nos da 1461. Es decir, esa es la cantidad mínima que debe de pagar el trabajador a su patrón por concepto de alimentación y habitación para que se considere oneroso y no sea parte integrable del salario base de cotización. Pasamos a la fracción sexta, nos habla de despensa. Bueno, para que no integre la despensa se debe de otorgar un importe mensual máximo o diario en este caso del 40% del salario base de cotización, del salario mínimo del DF, es decir, como en el caso anterior, 7304, pero ahora por el 40%, 29.22 es lo máximo diario que se puede dar de despensa y esto pues ya se tendría que elevar al mes para saber hasta qué monto podemos otorgar de despensa. En el caso de la despensa, no hay que perder de vista que para efectos de su deducibilidad en la ley del impuesto sobre la renta, debe ser pagada en forma electrónica, es decir, no debe ser en especie ni en vales, sino debe ser en forma electrónica, a través de tarjetas electrónicas. Pasamos a la fracción 7, aquí nos habla de premios de puntualidad o asistencia, es decir, se manejan en forma individual. La ley hace referencia a puntualidad o asistencia, no y asistencia, es decir, ¿y hasta qué monto no van a integrar? Bueno, hasta el 10% del salario base de cotización. Es decir, primero tendríamos que hacer una determinación del salario base de cotización con las prestaciones fijas antes de premios de puntualidad y asistencia. Una vez que ya se tenga, se multiplica por el 10% y se compara contra el importe diario que el patrón esté otorgando al trabajador por concepto de premio de puntualidad y asistencia. Si es superior al 10%, de acuerdo a la fracción novena, que no hemos comentado, pero que aparece aquí en la dispositiva, solamente integraríamos el excedente. Fracción 8. Nos habla de las cantidades aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones. Aquí lo único requisito hay que cumplir lo que establece la CONSAR. ¿A través de qué? De la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del SAR. Por último, la fracción novena nos habla del tiempo extraordinario, pero con la salvedad de que debe estar dentro de los márgenes que establece la Ley Federal del Trabajo y que debe estar registrado en contabilidad. ¿Cuáles son los márgenes que nos establece la Ley Federal del Trabajo? Bueno, son: el trabajador no podrá llevar a cabo tiempo extraordinario ni más de 3 horas diarias ni más de 3 veces por semana. No cometer aquí el error de decir 3 por 3, 9 y el excedente de 9 considerarlas integrable, ya que se debe de hacer el análisis por día. Es decir, si un día el trabajador llevó a cabo 4 horas, está violando una de las limitantes de la Ley Federal del Trabajo, es decir, nada más eran hasta 3, por lo tanto esa hora adicional tendríamos que integrarla. O bien, si durante una semana llevó 2 horas el lunes, 2 horas el martes, 2 horas el miércoles, hasta ahí no se ha excedido de las 3 horas diarias, pero si lleva a cabo 2 horas el jueves, ya se está excediendo de las 3 horas, de las 3 veces por semana. Entonces, por lo tanto, estas 2 horas adicionales del jueves también se tendrían que integrar. Bueno, otras reglas en materia de cálculo de cuotas. Ok, ¿qué otros aspectos debemos de considerar? Bueno, existe un límite mínimo de cotización y un límite máximo de cotización. El límite mínimo es el salario mínimo del DF. Límite máximo es el salario mínimo del DF, es decir, 7304 por 25 nos da un importe de 1,826. Pensemos que un trabajador gana 2,000 pesos diarios, le tendríamos que integrar sus prestaciones mínimas de ley, obtendríamos su salario base de cotización, pero para efectos del cálculo de cuotas tendríamos que aplicar el 1,826. Hay, de acuerdo a la ley del Seguro Social, en su artículo 13, 3 sujetos del régimen obligatorio. Uno son los trabajadores, que es de los que hemos estado comentando. Otros son los socios cooperativistas. Obviamente el socio cooperativista no recibe un salario, pero sí recibe percepciones por concepto de por la aportación de sus servicios. Entonces, de acuerdo al artículo 28 de la ley del Seguro Social,
La base de cotización para los socios cooperativistas se va a integrar del total de percepciones que reciba por la aportación de su trabajo personal. Esto está en el 28A de la Ley del Seguro Social. Dice, otro aspecto a considerar, dice, para la determinación de la cuota diaria, si se paga en forma semanal, quincenal o mensual, esto lo precisa el artículo 29, se dividirá la remuneración, entre 7, 15 o 30 días respectivamente. Si hubiera otra periodicidad de pago, se aplicará procedimiento análogo. Es decir, si fuera bimestral, tendríamos que dividir el importe recibido entre 60. En caso de que el salario se estipule por día o por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base a un salario inferior al mínimo, como ya se había comentado. ¿Qué otros aspectos vamos a considerar? Cuando además de los elementos fijos que se perciban retribuciones periódicas también de carácter fijos, se sumarán a estas percepciones. ¿Para qué? Para la determinación de un salario fijo. Es decir, si no solamente tenemos prestaciones mínimas de ley que hace referencia a vacaciones y a aguinaldo, sino tenemos, como ya comentamos en las fracciones del 27, alimentación, habitación, fondo de ahorro, despensa, bueno, y ya se van a recibir periódicamente, bueno, tenemos que agregarlas desde la primera integración salarial. Ahora bien, si por naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, bueno, tenemos la obligación de sumar estos a los ingresos fijos, pero ¿durante qué periodicidad? Nos dice el artículo 30, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado por ese periodo. No confundir salario pagado con salario devengado, ya que ¿cuándo devenga el derecho al trabajador? Bueno, cuando asiste a trabajar. Entonces, en el caso de que tuviera ausentismo y no justificado, obviamente el patrón no le va a pagar y esos días se tendrían que descontar para efectos de la división. Es decir, si estuviéramos hablando que los 2 meses anteriores son enero y febrero, si sumamos 31 más 28 nos dan 59, pero si durante ese bimestre el trabajador se ausentó 9 días, obviamente los conceptos variables los tendríamos que dividir entre 50, es decir, los días del bimestre naturales menos los días de ausentismo, que en este caso, en este ejemplo son 9, nos quedaría la percepción variable entre 50. De ahí, la suma de elementos fijos más elementos variables nos da otro concepto, otro tipo de salario, que es el salario mixto, que también nos los define el artículo 30, pero en su fracción tercera dice si el salario se integra con elementos fijos y variables, se considera de carácter mixto y para efectos de cotización se sumarán a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables. Es decir, aquí aplicaríamos lo contemplado en la fracción primera que nos habla de los fijos, más lo contemplado en la fracción segunda que nos habla de los variables, sería una conjunción de los dos, estaríamos en presencia de un salario mixto. Bueno, con esto concluimos la parte referente a IMSS. Vamos a ver qué obligaciones tiene el patrón con respecto al Infonavit. Bueno, la primera es determinar el monto de las aportaciones, que es del 5% sobre el salario base de cotización y efectuar el pago, que es el pago de cuotas. La otra es presentar copia del informe sobre la situación fiscal de los patrones en el caso de que se dictaminen. Hay una figura, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, para dictaminar a los patrones en materia fiscal, pero también de acuerdo a la ley del Seguro Social se pueden dictaminar en materia de aportaciones de seguridad social. Entonces, una copia de este dictamen se tendrá que presentar ante el Infonavit. Luego, obviamente, al igual que en el Seguro Social, dice inscribir y inscribir a sus trabajadores, proporcionar al instituto elementos necesarios para precisar la existencia y cuantía de las obligaciones a su cargo. Es decir, igual que en la ley del Seguro Social, permitir inspecciones y visitas domiciliarias, expedir y entregar constancias de los días trabajados en el caso de la industria de la construcción. Otro aspecto importante es hacer los descuentos a los trabajadores que se destinen al pago para cubrir préstamos otorgados por el instituto, es decir, a los famosos crédito Infonavit. ¿Quién tiene la obligación de retener? El patrón. Si el patrón no lleva a cabo esa retención, se convierte en responsable solidario en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación y por lo tanto él tendría que pagar el crédito Infonavit. Otra obligación es atender los requerimientos de pago e información que les formule el instituto. Como pueden ver, de las obligaciones anteriores comentadas llevan mucha similitud con las del IMSS. Otros aspectos a considerar: cuando el patrón no cumpla
con la inscripción de los trabajadores tiene derecho a ¿qué? Acudir al instituto y proporcionar elementos necesarios para su afiliación. Es decir, la ley del Infonavit sí contempla el aspecto de que si el patrón no te da de alta, tú puedes acudir, proporcionar elementos y el Infonavit te inscribiría sin necesidad de que acuda el patrón. De acuerdo al artículo 33, el instituto podrá registrar a los patrones e inscribir a los trabajadores, como ya lo habíamos comentado, así como determinar la cuantía de las aportaciones, aún sin previa gestión de los interesados, haciendo referencia a que los interesados son los patrones, sin que ello releve al patrón de qué, de su obligación y de la responsabilidad y sanciones e infracciones en que hubiera incurrido. Es decir, si el patrón no da de alta a sus trabajadores, el instituto lo puede hacer por oficio. Pero esto no quiere decir que el patrón no tenga que cumplir con la obligación de ¿qué? De darse de alta y de dar de alta a sus trabajadores. Obviamente habría una infracción y habría una sanción por ese incumplimiento. Luego el artículo 25, pero ahora del reglamento, nos dice, para efectos de la determinación presuntiva de las aportaciones, el instituto, ¿qué va a considerar como base? Bueno, va a aplicar el 5%, que ya vimos que es obligación de pago, ¿sobre qué cantidad? Sobre 4 salarios mínimos elevados al periodo en que se reciba por cada trabajador. Es decir, la base para todos los trabajadores en caso de determinación presuntiva por parte del Infonavit sería nuevamente el salario mínimo del DF, 7304 por 4 nos da un 292.36. Bueno, hace un momento se había contemplado que el patrón, tenía la obligación de retener al trabajador que, en el caso de crédito Infonavit, bueno, existen 3 tipos de crédito Infonavit. Uno que es en veces de salario mínimo, otro que es en porcentaje del salario base de cotización y otro que es de cuota fija. El de salario mínimo dice, si el crédito asignado al trabajador es en veces de salario mínimo, el procedimiento para el cálculo será el siguiente. Y vamos a calcular el bimestre de mayo y junio. Tenemos el salario mínimo del DF, como ya se comentó, es 7304. Las veces de salario mínimo que aparecen en el aviso de retención del trabajador son 24.4416. Multiplicamos el salario mínimo por las veces de salario mínimo y nos da la cuota mensual. Obviamente este crédito Infonavit se paga en bimestral, entonces por lo tanto lo multiplicamos por 2. Hay un seguro que debe de pagar el trabajador para efectos del crédito Infonavit, el cual se adiciona a la suma bimestral y ese sería el total del importe a retener que tendría que llevar a cabo el patrón al trabajador. ¿Esto cómo se va haciendo? Pues vía nómina, no necesariamente se debe hacer al bimestre, es decir, si la nómina es semanal, se le retiene el equivalente a esas 7 semanas. Si es quincenal, a esos 15 días y así sucesivamente, dependiendo de la periodicidad. O el otro esquema de crédito Infonavit de porcentaje sobre salario base de cotización, partiendo del mismo supuesto que estamos calculando mayo y junio, tomamos como base el salario base de cotización. En este caso se está utilizando uno de 723.90 pesos. Luego, de acuerdo al aviso de retención, el porcentaje a retener es el 25%. Esto nos da el importe diario, es decir, 723.90 por 25% nos da 217.17. Nuevamente lo vamos a elevar a los días del bimestre y nos da 61. A eso le tenemos que sumar el seguro ya comentado en el análisis del crédito Infonavit en veces de salario mínimo y nos da la retención bimestral. Y por último, hay un esquema que es de cuota fija, donde nos dice que en el aviso de retención va a venir ya la cuota mensual. Esta se tendría que elevar por 2 porque estamos hablando de una cuota bimestral y se va a dividir entre el número de días del bimestre. Obviamente se va a multiplicar por los días en que el trabajador cotizó. En este caso no se están considerando ni ausentismo ni incapacidades, por lo tanto es la cuota bimestral entre 61 por 61. Y nuevamente le sumamos los 15 pesos del seguro y nos da el importe bimestral a retener. Bueno, por último, reglas para la retención de créditos Infonavit. El patrón deberá ser mediante descuento, ¿no? Este descuento, ¿cómo lo va a hacer? El entero se va a hacer a través de la nómina. El entero, ¿cómo se va a llevar a cabo? Igual que al 5% del pago al que está obligado. Será notificado mediante aviso de retención o bien mediante la propuesta que envía el Infonavit al patrón vía ITSE en términos del artículo 42 y 44 del reglamento. En caso de existir discrepancia entre el aviso de retención y la propuesta de determinación que emite el Infonavit al patrón,
el patrón deberá basarse en esta última. El descuento de amortización de crédito no deberá ser superior al 20% cuando se trate de trabajadores de salario mínimo, y la falta de recepción de las cédulas de determinación no exime la obligación de retener y enterar los descuentos. Y por último, la obligación patronal del pago solo se va a suspender en caso de ausencias del trabajador, máximo 7 días, o bien en su caso la presentación de la baja. Y en caso de incapacidad emitida del IMSS, se suspende la obligación de efectuar y enterar los descuentos.